gracias. Claudia, ¿qué acciones están llevando a cabo en el RCI para propiciar la equidad de género? Fíjate que propiciar la equidad de género es ya parte de nuestra cultura, es decir, claro que hacemos acciones, por ejemplo, si recuerdan, hace 3 años hubo una marcha de las mujeres y empezaron a unirse muchas empresas. Nosotros decidimos como organización permitir a todas nuestras mujeres que se unieran a la marcha y no se les iba ni a descontar el día, ni a afectar sus comisiones y demás. Pero esas son acciones, digamos, específicas. Yo te puedo decir que en nuestra cultura está precisamente la equidad de género. ¿Con qué acciones lo propicio? Por ejemplo, en ninguna vacante se pide qué sexo debe ser, es decir, buscamos talento, no buscamos hombres o mujeres. ¿Qué otras? Lo mismo también con las promociones, pues nunca pensamos si es hombre o mujer, simplemente es el talento y la persona que tiene el perfil. Entonces, todos los días hacemos acciones dentro de nuestra cultura organizacional diaria. De repente cuando entra gente nueva que viene de algunas empresas en donde sí se necesitan hacer constantemente acciones, nos dicen, es que es impresionante cómo es parte de la cultura. No hay esa distinción o inequidad. Y lo vivimos, la verdad, todos los días. Muy bien. ¿Qué consideras que son los obstáculos o prácticas que continúan siendo impulsores de esta desigualdad de género en la sociedad? Pues mira, empezando por el tema de que la mujer es la que se tiene que quedar en casa con los niños, la mujer es la que tiene que cocinar y lo vivimos ahora en la pandemia. Eh, Estaban en casa y tenían que seguirse encargando de los niños, de la comida, de la casa. Yo tuve muchos ejemplos, nosotros seguimos trabajando desde casa y más o menos por ahí de hace un año había algunas asociadas que nos decían, es que no puedo, ahora trabajo más. ¿Por qué? Porque me tengo que levantar desde que me levanto a atender niños, cuando los niños todavía no estaban en la escuela, pues tenía que buscarle actividades durante el día, seguir haciendo su trabajo, ir a ver la comida. Entonces, creo que ese tema de la mentalidad que tenemos en México y en muchos otros países, de que la mujer es la que tiene que estar en la casa, es uno de los principales obstáculos. ¿Cuáles otros? Es impresionante, hay muchas empresas pues más en las ciudades en donde todavía el periódico es una de las más importantes fuentes de reclutamiento. Es impresionante, si te das una vuelta por esos periódicos, todavía hay muchas empresas que ponen sexo en la oferta de trabajo. Entonces, creo que pues con esas nos podemos dar cuenta muchísimo de esos son obstáculos para las mujeres. Ujú. Muy bien. Tú que estás en un nivel directivo, ¿cuáles fueron las barreras que personalmente tuviste que brincar para llegar a estos niveles? Fíjate que yo tuve la suerte de empezar en niveles directivos desde que era muy chica. Y entonces ahí me enfrenté a dos cosas. Era la mujer del equipo y además era la más chica del equipo. Entonces, sí, la verdad, pues de repente me encontré al dar una opinión, era como, es la más chiquita, o sea, no tiene experiencia como nosotros. Y de repente hasta me la compré, que decían, no es que seas mujer, es que eres muy joven. Y la realidad es que conforme pasaba el tiempo, yo empecé a trabajar en una industria de hombres. Yo empecé a trabajar en una maquiladora que pues todos eran ingenieros en electrónica. Entonces, si tú vas a las escuelas, a las ingenierías, hay muy pocas mujeres. Entonces, no nada más era el equipo directivo, era toda la planta. Llegamos a tener 850 personas en la planta, de los cuales pues seguramente 790 eran mujeres, perdón, hombres. Entonces, no era nada más estar en el nivel directivo, sino en el ambiente de... ¿Y qué barreras? Bueno, pues hay cosas, por ejemplo, ahí teníamos, les encantaba el béisbol, y el béisbol es un deporte de hombres, ¿no? Entonces,
ir a los partidos, si yo era responsable de recursos humanos, me interesaba ir a los partidos de béisbol. Y pues era la única mujer con otras 2 o 3 esposas que iban al béis. Eh, ¿Por qué? Porque pues, no estamos acostumbrados a que las mujeres vayan al béisbol, punto. Eh, en esos ambientes me enfrentaba con, pues, a lo mejor el lenguaje hablado, decían muchas groserías y de alguna manera te hace sentir un poco incómoda. Algo que yo también me enfrenté y fueron pues algunos años que me tardé es, estando en un grupo de hombres, de repente hablan en doble sentido y para mí era muy difícil entender si estaban hablando de doble sentido o no. Hasta que simplemente lo que hice es necesito ser uno más. Y si no le entiendo, me río para que piensen que sí le entendí. Entonces, eh, sí creo que hay esas barreras, pero también creo que es mucho de la actitud que tengas tú en cómo enfrentarte y en cómo lidiar con ese tipo de barreras. Yo incluso tuve un jefe que se atrevió a decirme, no entiendo, vieja tenías que ser. Siempre he querido siempre he dicho que en esta posición tiene que haber un hombre. Este, de inicio estaba como enojada, pero no porque me hubiera dicho vieja tenías que ser, sino por la forma de. Y poco a poco me di cuenta, no sé, a las 2 semanas que verdaderamente me había sentido atacada, discriminada y que sí me dolió muchísimo que me dijo vieja tenías que ser. Tal vez esa ha sido la única vez que yo he tenido, digamos, ese tipo de barrera, obstáculo. La verdad sí cambió mi forma de ver la actitud que tuve hacia la empresa. Sí me afectó muchísimo. Creo que es la única vez, afortunadamente, que he tenido, digamos, ese tipo de barreras por ser mujer. Pero de nuevo, todo depende de tu actitud. Claro. ¿Tú qué propones para fortalecer el liderazgo femenino? Propongo que las mujeres, lo voy a decir de una manera que no quiero que se tome literal, dejemos de pensarnos mujeres. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es, no debe haber diferencias entre hombres y mujeres. O sea, me voy a preparar lo mismo que se prepararía cualquier persona. Es decir, eh, voy a tomar los mismos diplomados, los mismos cursos, las mismas maestrías y no tiene que ver el género o por qué me voy a ir a un curso. A veces, a mí me da risa, pero sé que es una realidad. Liderazgo para mujeres, pues creo que el liderazgo es para todo mundo. Creo que un líder es un líder y las características del líder deben de ser las mismas, no importa el género. Lo que pienso es que más bien tendríamos que empezar a trabajar, sobre todo las empresas, en ayudar a las mujeres a cambiar ese chip de porque soy mujer no puedo ser directora. Y creo que entonces pues tendríamos que empezar a lo mejor a hacer otro tipo de liderazgo, de acciones o de cursos que no diga liderazgo para mujeres. O sea, más bien haz una instancia de capacitación o de lo que quieras, o un foro como este, para ver qué tenemos que hacer y dejar de pensar. Las mujeres son las que tienen que estar en la casa, sino pues a lo mejor poner ejemplos de mujeres líderes en el mundo, que no importa que sean las amas de casa, son líderes, ¿no? Y hay miles. Muy bien. Claudia, ¿qué ámbitos deberíamos de fortalecer en la industria en México para tener espacios más seguros e incluyentes para las mujeres? Creo que tenemos que ser muy determinantes como empresa, muy determinantes en donde verdaderamente si hay un abuso o un ataque hacia una mujer, y no me estoy refiriendo ni a abusos ni ataques físicos, la empresa verdaderamente tome acciones contundentes. Eh, de repente, las mismas mujeres somos las que propiciamos ese machismo y ese que nos discriminen, porque dice, pues sí, me lo dijo y me quedo calladita. Entonces, en cuanto las empresas
empiecen a tomar acciones contundentes con esas personas. Y yo te voy a poner ejemplo. Nosotros, cuando hemos tenido situaciones así, no solamente el señor se va de la compañía, también pide una disculpa pública a la persona que ofendió. Entonces, esas son acciones contundentes. Y eso, pues sí te da como empresa esa seguridad de que aquí me respetan, independientemente del género. Entonces, yo eso creo que sería lo primero que deberíamos de hacer. Gracias, Claudia, por tu tiempo y por compartirnos tus opiniones. Muchas gracias a ti, Lourdes. Me dio mucho gusto compartir contigo y aquí estoy para cuando me necesiten. Muchísimas gracias.